bueno, nos vamos a pasar a un reportaje que le publicamos el día de ayer en Sin embargo. Es sobre el declive del PRI, pero creo que podríamos hablar de varios declives de este partido, del Revolucionario Institucional, pero qué mejor que pues irnos a los números y a los datos. Pues bueno, este fin de semana se publicó en Sin embargo este reportaje en el que se evalúan los votos que ha obtenido el Partido Revolucionario Institucional desde el año 2000 hasta las pasadas elecciones de 2021. Lo que podemos concluir es que a sus 92 años, que cumplió en marzo el PRI, pues ya solo gobierna 4 estados con un alto riesgo de perder otros 2 en 2022. ¿Cuáles? Oaxaca e Hidalgo. Y todavía peor, porque para el siguiente año puede perder otros 2, Estado de México y Coahuila, cuando se cumplan 94 años de su fundación. Esa es la antesala de la elección federal de 2024. En este texto, pues, le recordamos que hace apenas 22 años, hace unos 22 años, y de lo que veníamos y que todavía seguimos padeciendo, para ser, pues, muy honestos, hace 22 años más de la mitad del país estaba controlada por el Partido Revolucionario Institucional, que, pues, sí es el partido de mayor poder en la historia del país, que en ese entonces tenía pues no solo 20 entidades, sino además la presidencia, y era un puesto que nadie le quitaba. Esta situación dio un giro en 2018 cuando el tricolor perdió luego de un sexenio la presidencia y le entregó a Andrés Manuel López Obrador, el candidato emanado de la izquierda. El golpe de timón pues sí ha significado el declive del PRI, que cada vez capitaliza menos votos a la vez que pierde credibilidad, sobre todo a causa de los escándalos de corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así es, y esta alianza que tuvo hace poco en las pasadas elecciones, que en algunos partidos hemos visto que sus propios militantes, por ejemplo en Acción Nacional, y militantes de peso como senadores y figuras políticas importantes en el PAN criticaron esta alianza de Va por México. En el propio PRD también se ha estado criticando esta alianza, pero hasta el momento pues el Partido Revolucionario Institucional es el único que no se ha quejado de esta alianza de Va por México. ¿Y por qué? Bueno, pues lo que podemos ver con estos números, y una de las principales razones y de mayor peso, es justo el comportamiento de los votos que obtuvo este partido con la alianza. Una revisión hecha sin embargo, en la nota hecha por aquí por mi compañera Daniela Barragán, pues nos da cuenta de los votos obtenidos por el PRI en las elecciones a presidencia de la República, primero en el año 2000. Aquí en el año 2000 vemos, por ejemplo, que perdió con 13.579.000 votos. Nos vamos a la siguiente elección de presidencia, que es en el 2006. Ahí la caída fue de hasta un 31%, con una pérdida de 9.301.000 votos, los que perdió este partido, que, como ustedes recordarán, hace más de estos 22 años, y cómo conocemos este periodo de la hegemonía del PRI, cómo todo era gobernado por medio del PRI. Nos vamos para la elección presidencial del 2012, en el que se viene el retorno del PRI en la presidencia. En ese entonces, el partido, ustedes recordarán, pues nos vendió un nuevo PRI, recordarán, el nuevo PRI, nosotros somos, y recuerdan esos spots de Peña Nieto, y así al lado todos sus políticos. Con las mangas de la camisa. Ya me sentí mal. Bueno, pero bueno, así con todos, el nuevo PRI, somos jóvenes y es una nueva generación, presentó una nueva generación de gobernadores, y en esta nueva generación de gobernadores pues vemos a figuras que ahorita vimos los resultados de esta nueva generación de gobernadores corruptos, que en ese momento no se decía así, pero ahora lo podemos decir. Estaban como por ejemplo, ¿quiénes estaban? Estaba César Duarte Jaques, que ahorita está detenido y en espera de extradición a México por delitos de cohecho y por corrupción. Está Javier Duarte, sentenciado también, ya este exgobernador de Veracruz, sentenciado también por diversos delitos. Está también el exgobernador Roberto Borge y Aristóteles Sandoval, que son pues esta nueva generación del PRI, que a lo largo, pues lo único que hemos visto es que le sumó más desprestigio, y esto se ve
traducido en los votos. Al hacer acercamiento, por ejemplo, a las 10 entidades de priistas, los votos por ese partido sí se han visto afectados. El castigo más notorio que podemos ver está, por ejemplo, en el Estado de México, que aunque aún está siendo gobernado por el PRI, sí hay una disminución muy importante en la pasada elección, que fue de un 47% la baja de los votos que se dieron a ese partido tricolor. Tenemos también, por ejemplo, esto 47% que les decía, es en la elección si la comparamos con respecto al año 2012. Incluso en las entidades donde todavía está controlando este partido, pero que actualmente o ya están por cambiar de gobernador, tenemos una situación muy parecida. Por ejemplo, está Durango e Hidalgo, en donde obtuvo este partido 49% menos en votos. Tenemos, por ejemplo, el estado de Oaxaca, donde la disminución es de un 37% de sus votos. Quintana Roo, ahí también hay una baja muy considerable, porque estamos hablando que perdieron más de la mitad de sus votaciones, un 55% menos. Y en el caso de Tamaulipas, pues también está con niveles muy bajos de votación, donde perdieron un 51% de sus votos en aquella entidad. Exacto, para este texto sí tiene que tener en cuenta los puntos ya mencionados. En primera, que no es casualidad, ya viendo la disminución que han tenido en los votos, la comparación que se hace es de los votos obtenidos en 2018 respecto a 2012. Aunque si usted se mete a la nota, por ejemplo, también va a revisar ahí cómo han ido los votos en las elecciones intermedias, que se analizan de manera distinta, pero pues la tendencia es exactamente la misma. El PRI pierde en el 2000, regresa con la cara de este nuevo PRI, que qué caro nos costó ese nuevo PRI de Luis Videgaray, de Aurelio Nuño, de Peña Nieto, todos estos Golden Boys, de los gobernadores, toda la generación de gobernadores que pues sí resultó ser un fiasco total, todo un daño, no solamente al erario, sino a muchas áreas de diferentes entidades. Entonces se da ese regreso a los votos, es decir, yo lo que por ejemplo pongo en el texto es que pues es el efecto del nuevo PRI, de la campaña que se vendió como nuevo PRI, pero también el efecto Felipe Calderón, que es la guerra, es el segundo gobierno del PAN, es la guerra contra el narcotráfico, es la violencia, el que también le da el retorno perfecto al PRI a los pinos con Enrique Peña Nieto. Justo al tema al que yo iba es que tiene que tener en cuenta que hasta el momento el PRI es el único partido que no se ha quejado de la alianza del Sí por México. Aquí en Café y Noticias, sin embargo, le hemos venido documentando cómo dentro del PAN se han quejado por esta alianza de estar abrazados con el PRD y con el PRI. Como incluso dentro del PRD, que ya son un puñado, se quejan de que están abrazados con el PRI, abrazados con el PAN, pero el PRI anda en lo suyo, anda pues digamos pues muy satisfecho. ¿Por qué? Porque es el que la alianza del Sí por México, o sea Gustavo de Hoyos, Claudia X González, el PRI, el PAN y el PRD, pues le dan respiración de boca a boca para que pueda pues sí al menos contener esta caída en los votos, que según los datos pues es tremenda. ¿En qué momento nos pudimos haber imaginado, por ejemplo, que en el Estado de México, que es una de las entidades que no conoce qué es una alternancia política, o sea, que nunca ha sido gobernado por otro partido, en qué momento íbamos a estar hablando que ahí se registra una disminución de los votos del PRI de un 47% en 6 años? Justo en 2023 se viene la batalla por este estado, que sí es uno de los más importantes por la cantidad de votos que representa. Entonces vamos a estar viendo pues qué es lo que ocurre ahí, porque yo recuerdo, por ejemplo, Romina, en la elección en la que compiten Delfina Gómez y Alfredo del Mazo Maza, el triunfo del PRI ya fue muy complicado. O sea, ya no fue como en otros años, que era una fiesta priista en el Estado de México las elecciones. O sea, era una fiesta porque todo lo tenían ganado, todo lo tenían controlado, y esa elección pasada les cuesta trabajo. Justo el gobernador del Estado de México actualmente no cuenta pues con toda ese apoyo que sí contaron pues el Enrique Peña Nieto entonces, el Erubiel Ávila, el Arturo Montiel, ¿no? Entonces ahorita el PRI se está jugando pues sí su futuro con las elecciones a gobernador. Yo supongo la de Oaxaca, la de Hidalgo, Estado de México y Coahuila son las más importantes, y estaríamos hablando de que si no gana ninguna de esas cuatro entidades, y si es que no logra colocar a ninguno de sus candidatos para gobernador en el paquete de la Alianza del Sí por México,
Pues sería la primera ocasión que el PRI no gobernaría ninguna entidad. O sea, eso es lo que nos muestran los datos, eso es lo que usted puede encontrar en la nota, pero sí, podríamos hablar de que para 2023 el PRI podría no gobernar ninguna entidad de la República, y eso sin duda para un país que fue construido con pues estructura priista, que culturalmente incluso el partido ha tenido mucho que ver en lo que es México, pues es un dato bastante relevante. Justo para terminar este texto, que también la invitación es a que usted lo revise en sinembargo.mx, el último dato que le queremos compartir es que mientras nosotros vemos la caída en picada, pues dentro del partido viven en un mundo por completo distinto. También hay que señalar que para este texto buscamos la opinión de al menos 6 militantes priistas. Sonia Calixto, quien es la encargada de las entrevistas, de gestionar entrevistas en sinembargo.mx, pues se encargó de contactar al menos 6 militantes priistas, y pues todos dijeron que o tenían la agenda llena o simplemente no contestaron para hacerles cuestionamientos sobre esta situación en el PAN y sobre si estaban contentos en el PRI, y sobre si estaban contentos con la alianza del Sí por México. Pues bueno, también comentarle que no hubo respuesta, pero si nos vamos a los comunicados de prensa, pues lo que dice el partido es que está listo y que los militantes están concentrados en el 2022 para trabajar en el 2023, para regresar a la presidencia de la República en el 2024. Esto es lo que dice Alejandro Moreno, quien es presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y lo repite como guión en todos los eventos a los que va. O sea, al no tener respuesta por parte de priistas para entrevistas, me metí a los comunicados y de verdad esto lo dijo Alito Moreno en Coahuila, esto lo dijo en Puebla, y es la verdad exactamente lo mismo, las mismas palabras, de que están trabajando para el 2022, que se van a poner las pilas para 2023 y que en 2024 van a regresar a la presidencia. Pues esa es al menos la realidad en la que está Alejandro Moreno. No sé si él de verdad se la cree, no sé si en realidad todos los priistas están en la misma sintonía, pero pues los datos, como digo, muestran otra cosa, así es. Y los priistas no creo que estén en la misma sintonía, porque justo la dirigencia de Alito, pues no es una diligencia muy sólida aquí, digamos, dentro del partido. Lo hemos visto en algunas declaraciones, lo hemos visto en el propio comportamiento del revolucionario institucional, que en estos momentos, más que nada, yo creo que trabajando, han de estar sudando un poco la gota fría, Dani, porque pues se viene la aprobación de la reforma eléctrica, y esto sí los pone en un punto delicado, porque tú lo comentas, ¿no? De cierta forma, esta coalición que tienen con los partidos del PAN y del PRD les viene a dar como un respiro en cuanto a la votación. Entonces, no ir con ellos en la reforma, pues sí podría, no sabemos qué tanto podría raspar ahí la coalición, pero tomando en cuenta también que el principal factor de la caída del PRI ha sido el desprestigio bien ganado a raíz de muchos gobiernos, malos gobiernos, pues es lo que los tiene en caída libre. ¿Esto en qué punto pone al PRI, no? O sea, si voto en contra de esta reforma, porque también ya tenemos lo que dice el presidente, que a los que vayan a votar en contra, pues va a haber este señalamiento constante de ahí desde Palacio de Gobierno a quienes voten en contra de esta reforma eléctrica. Entonces están ahí, no se van a ver muy bien si no votan a favor de la reforma eléctrica, pero por otro lado, pues uno de sus salvavidas es que tanto se pueden alejar de ese salvavidas que ha tenido con la coalición Va por México. Lo cierto es que a lo mejor pudiéramos ver una no división entre los integrantes del partido ahí en la Cámara, pero pues también Morena no necesita como todos los votos del PRI para poder pasar la reforma. Con algunos cuantos que voten, podría avanzar con esta reforma, que por cierto, también ahí ya anda Monreal diciendo que, bueno, se anda viendo que sí podría tener algunos cambios. Entonces, hay que ver qué pasa con el Partido Revolucionario Institucional. Va a ser un buen ejercicio el próximo año, porque va a ir en algunas gobernaturas en las que el PAN va a querer reafirmarse. Entonces hay que ver cómo sale esta coalición en las próximas elecciones estatales del 2022, porque viene el preludio, que siempre ha sido para el PRI un gran preludio a las elecciones presidenciales, la elección del Estado de México. Entonces, pues ahí
ahí está esta información. Si usted quiere desmenuzarla un poco más, analizar un poco más los números, pues váyase ahí a Sin embargo MX para que lea con detalle, obviamente después de Café y Noticias, con detalle esta nota hecha por nuestra compañera Daniela Barragán.